Soy el Dr. Martín Grilli y en esta ocasión quiero comentar con ustedes los 3 errores más frecuentes en los juicios de usucapión. Habitualmente, los errores que uno ve más seguido en los juicios de usucapión provienen siempre de un desconocimiento de ciertas notas características de este juicio de usucapión. Es decir, no tener presentes ciertas notas muy características hacen que podamos caer en esos errores con mayor facilidad. ¿Y cuál es quizás una de las notas más características del juicio de usucapión? Es lo que denomino y llamo como orden público. Yo particularmente le agrego el aditamento inmobiliario, porque también los inmuebles es lo que más seguido se ve en los litigios que trascienden este tipo de materias. Pero lo cierto es que es orden público. ¿Y qué es el orden público? Todos, de alguna manera, en distintas esferas o áreas del derecho, escuchamos hablar de orden público, así hay un orden público laboral, en el derecho de familia también hay un orden público, ni hablar en materia penal, y también en este tipo de derecho civil patrimonial, por denominarlo de alguna manera. El orden público significa ni más ni menos que hay una serie de principios rectores que limitan ciertas facultades de los particulares. Y el orden público, particularmente en lo que nos compete, que son los derechos reales, está presente muy seguido. Por ejemplo, si estamos en la esfera contractual, yo poniéndome de acuerdo con mi otro contratante, puedo formalizar cualquier tipo de convenio o contrato y no tengo tantas limitaciones, salvo que, bueno, obviamente el objeto sea inmoral o se encuentre fuera del comercio o se tratare de un objeto prohibido, pero no tengo muchas más limitaciones. Yo no puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con los derechos reales. No puedo crear un derecho real, por más que esté de acuerdo con el otro, con la otra persona o el otro interviniente, que no sean de los previstos y expresamente permitidos por la ley. Eso es una clara aplicación de la incidencia del orden público en los derechos reales. Y hay muchas, hay muchas. Hay disposiciones de diferentes derechos reales que establecen plazos máximos de duración de los derechos reales, como por ejemplo en el caso del derecho de usufructo, o en el caso del derecho de superficie. Se establecen plazos máximos de duración. Yo no puedo, aun cuando estuviera de acuerdo con la otra parte, exceder ese plazo. Y si lo excedo, se va a considerar reducido el derecho real. En cuanto al plazo, me refiero. Bueno, si el orden público rige de diferentes maneras y en reiteradas oportunidades en toda la materia de los derechos reales, cuanto más también va a incidir en uno de los modos de adquisición de ese derecho real, que como ya tratamos en otra entrega, la usucapión es un modo también de adquirir los derechos reales. Y ustedes dirán, ¿y cómo incide en normas procesales, como es el juicio de usucapión, el orden público? De muchas maneras. Por ejemplo, ustedes en cualquier otro tipo de juicio de naturaleza civil, el demandado se puede, al estar notificado de la demanda, se puede allanar, por ejemplo, reconocer el derecho del accionante o del actor, y eso es válido. En la mayoría de los juicios civiles eso es válido. Bueno, en el juicio de usucapión el allanamiento del demandado, que el demandado normalmente es el titular del derecho real que nosotros queremos adquirir, no tiene ninguna virtualidad. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si es un juicio civil, ¿por qué en otro juicio vale y en el juicio de usucapión el allanamiento, que venga mi demandado y diga, sí, el actor tiene razón, yo no ejercí durante más de 20 años la posesión en el inmueble y está muy bien que sea de titularidad de él? ¿Por qué? Porque en todo lo que tiene que ver con la materia de derechos reales y sobre todo cuando están implicados de alguna manera los inmuebles, se entiende que está de alguna manera involucrada la riqueza de un país. Por lo tanto, no puede estar del todo disponible a los particulares. Por eso es que el allanamiento no tiene ninguna virtualidad. ¿Seguimos con las diferencias? En la mayoría de los restantes juicios civiles, si el demandado no hace nada, una vez transcurrido el plazo que se le otorgó al notificarle la demanda, lo lógico es que cae en la rebeldía.
la mayoría de los ordenamientos procesales establecen que uno de los tantos efectos de la rebeldía del demandado es que importa un reconocimiento de verdad de todas las afirmaciones y postulaciones volcadas en la demanda. Tratándolo de poner en palabras mucho más sencillas, en muchísimos juicios civiles prácticamente la rebeldía de nuestro demandado es casi una sentencia a favor nuestro, si somos obviamente actores. Bueno, en el juicio de Usucapión no pasa eso. Usted dirá, ¿pero por qué si que hay rebeldía? El Código Procesal dice que importa un reconocimiento de verdad. Bueno, no pasa porque en otra entrega yo les comenté que este juicio de Usucapión, también llamado de prescripción adquisitiva, una de las diferencias con la prescripción tradicional es que yo acá tengo que hacer cosas, tengo que ejercer actos posesorios. Por lo tanto, la rebeldía de mi demandado o titular del bien no me exime a mí que tenga que probar que ejercí actos posesorios con ánimo de dueños, públicos, continuos, ostensibles durante la cantidad de tiempo que establece la ley. De alguna manera, el juicio de Usucapión no es un juicio tan nítidamente entre adversarios, porque independientemente de lo que haga mi adversario, mi demandado, yo tengo que hacer algo muy propio y en el cual todo lo que pueda hacer o no hacer el demandado no va a influir absolutamente en nada de lo que yo sí tengo que hacer para lograr una sentencia exitosa. Después hay otras diferencias que son típicamente incidencias claras de este orden público que les comentaba al inicio. También en la mayoría de los juicios civiles, inclusive juicios de otro fuero, los juicios laborales, juicios de familia, cuando tenemos que notificar la demanda a nuestro demandado y supongamos que no recibe, el domicilio está cerrado, existe en la mayoría de las jurisdicciones una modalidad que es conocida como notificación bajo responsabilidad de parte actora. ¿Eso qué significa? Que si el juez ordena que se notifique así y va y concurre al domicilio del destino el oficial notificador, aun cuando no lo atendiera nadie o no atendiera a nadie, deja fijada la cédula en la puerta y se considera que ya desde ese momento está notificado. Por más que nadie abrió la puerta, que nadie recibió, que nadie firmó la cédula, esa modalidad está perfectamente previsible, es válida, siempre obviamente que lo ordene el juez. Bueno, eso no sucede en los juicios de Usucapión. No se puede notificar al demandado bajo responsabilidad de parte actora. ¿Por qué? Porque los valores en juego son muy importantes, como ya hablamos de los bienes y todo, y aparte, porque el juez más que nunca está interesado en que tampoco pueda prestarse eso para que los particulares manipulen esas normas y logren una sentencia favorable. Es decir, ponerse de acuerdo con el otro y decir, mira, voy a mandar, digo que el demandado vive en tal lugar, cuando no vive, porque no lo encontré, la primer cédula va, no encuentran a nadie, vuelve, no se lo dio por notificado, pido bajo responsabilidad de parte actora y ya queda notificado. Listo, y cae en rebeldía. Bueno, en los juicios de Usucapión, en la mayoría de las jurisdicciones, esa modalidad no está permitida. Así pueden ver y dimensionar que muchas veces porque los errores provienen de no tener bien en claro que estamos ante un juicio, si bien civil, muy diferente a casi todos los demás juicios civiles. El otro error también más común y quizás uno de los errores más frecuentes y uno de los tópicos de los juicios de Usucapión más complicados es la prueba. En la mayoría de los juicios civiles, el objeto probatorio es bastante escueto. Supongamos un daños y perjuicios derivado de un accidente de tránsito. Yo, actor, ¿qué tengo que probar? Bueno, que X persona me embistió en un día y hora determinada, que me produjo tal o cual daño, y en todo caso es la extensión de esos daños, y nada más que eso. En cambio, el objeto probatorio del juicio de Usucapión es enorme, quizás es el objeto probatorio de todos los juicios civiles más extenso,
Porque yo no solamente tengo que probar actos posesorios, sino los tengo que probar durante 20 años. Durante 20 años. Está bien, la jurisprudencia da pautas, ha brindado pautas, me dice que no tengo que probar todos y cada uno de esos 20 años, se admite la prueba intercalada, ¿no? Pero, bueno, lo que hay que probar es muchísimo mayor. Y en ese tren de probar, también, uno de los errores más comunes es porque hay una antigua ley, también conocida como ley catastral, la ley 14.159, que en el artículo 24 establece, sigue vigente esa ley, establece que los juicios, la sentencia en los juicios de usucapión no pueden basarse solo y exclusivamente en prueba testimonial. Eso también es una clara aplicación e incidencia del orden público. Hay muchísimos juicios civiles que la prueba testimonial alcanza, o por lo menos nada me inhabilita de antemano poder fundar una sentencia solo en prueba testimonial. Bueno, acá también. De alguna manera ustedes ya se están dando cuenta que en el fondo, lo que no se quiere en los juicios de usucapión es que las cosas se decidan por la sola voluntad o acuerdo de los intervinientes. Y este es un claro ejemplo más. Pero volviendo al tema probatorio, ¿y eso qué significa? Significa que ese objeto probatorio no puedo solamente fundarlo por prueba testimonial, lo que significa a su vez que tengo que utilizar otro tipo de pruebas también. La jurisprudencia muchísimas veces ha denominado que lo que sí es admisible en prueba en este tipo de juicios es una especie de prueba compuesta. ¿Qué significa prueba compuesta? Que yo puedo hacer una especie de mix con distintos medios probatorios, inclusive medios probatorios que aisladamente no alcanzaran o resultaran insuficientes, pero unidos puedo lograr, o puede lograr, mejor dicho, el juez, fuerza de convicción. Y el tercer error, también más común y que tiene que ver con esto último que estamos hablando, es que los abogados, en realidad, tenemos un examen muchísimo antes de presentar la sentencia, que es asesorar a nuestro cliente que nos trae un juicio de usucapión, nos trae toda la prueba y nosotros tenemos que decirle, de acuerdo a nuestro leal saber y entender, sobre todo nuestra experiencia, si consideramos que esos 20 requisitos que establece la ley, los 20 años de posesión con ánimo de dueño, van a ser probables o no. Fíjense la dificultad, porque en realidad eso implica no solamente que manejemos bien el tema de la prueba en los juicios de usucapión, sino también adelantar lo que una persona totalmente distinta a nosotros, como es un juez, va a considerar dentro de 3 o 5 años, depende de lo que dure ese juicio de usucapión, de la prueba que ni siquiera la tenemos toda hoy, porque, por ejemplo, los testigos van a declarar mucho después. Pero lo cierto es que es nuestra obligación decirle de antemano si lo consideramos suficiente o no. Y para quizás, seguramente en otra entrega, sigamos ahondando en este tema, que es uno de los más importantes, pero les hago algo muy sencillo. En los juicios de usucapión, ante la duda, tenemos que ofrecer todas y cada una de las pruebas que se nos ocurra. Inclusive, si a veces algún hecho determinado tenemos 2 o 3 medios probatorios distintos, como para demostrar ese mismo hecho, ofrecer todos los medios probatorios que tengamos, porque de antemano no sabemos cuál se va a poder producir de manera más convincente. Y les termino esta entrega con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tengo que demostrar como acto posesorio, uno de los tantos actos posesorios, que construí. Claro, una pericia arquitectónica dirá que la construcción existe, pero nunca va a decir la autoría. Esa autoría yo la puedo demostrar de diferentes formas. Por testigos que digan, sí, Grilli construyó esta edificación, yo lo vi, él dirigió la obra. También la puedo, llegado el caso, probar mediante prueba informativa, porque tengo un plano aprobado a mi nombre de construcción. Bueno, tengo 2 o 3 medios para probar lo mismo. Bueno, ofrezcan los 3. Nosotros no sabemos de antemano si ese testigo, cuando le toque el momento de declarar, va a estar en el país, va a estar vivo, o llegado el caso, si está vivo, se presenta, si va a terminar diciendo menos de lo que sabe. Ante la duda hay que ofrecer todo.